como adventista o cualquier cuestión que tenga que ver con esa conferencia, esa zona. Y bueno, de eso hablamos un poquito porque comentamos que la censura viene particularmente por dos cosas, dos temas que dicen no compartimos con Esteban Borg esto, y es el punto de el rol de la mujer dentro de la iglesia, que tiene que ver con lo que originalmente iniciamos el estudio, que es la ordenación de la mujer, y también con el tema de la teología de la última generación, que tiene que ver con aquello de que si se puede o no se puede vencer el pecado mientras estamos aquí, o que si vamos a ser transformados, quitar nuestro pecado cuando el Señor venga, y así como que de un abrir y cerrar de ojos nos transforma y dejamos de pecar. De eso son las dos cosas, pero nos vamos a enfocar en este momento particularmente en lo que tiene que ver con el tema de la ordenación de la mujer. Esteban Borg no es el único predicador dentro de la Corporación Adventista que se ha pronunciado en contra de esa práctica. No es el único que tiene algún ministerio que se opone a esa práctica. Hay otros más que lo han hecho, que se han pronunciado, pero estos también han sido censurados. Ya vimos el ejemplo de Esteban Borg, ya vimos que con la carta que se envía, pero vamos a ir adelante porque quiero que vean ahora otro caso de otro predicador también reconocido dentro de la Corporación Adventista, y me refiero a Doug Batchelor. Esta es la respuesta oficial de la Asociación del Sureste de California. Ahora vamos a otra zona en California, a la presentación de Doug Batchelor sobre mujeres en el ministerio. Y dice acá, votado por el Comité Ejecutivo el 25 de marzo del 2010. O sea, como verán, hermanos, esto no es un tema de ayer. Esto lleva años. Como años lleva también la pugna porque las cosas cambien dentro de la iglesia. Para el 2010, Batchelor se pronunció también en contra de lo que es la ordenación de la mujer. Y dice acá, los miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación del Sureste de California están profundamente preocupados acerca de la reciente presentación del pastor Doug Batchelor de Amazing Fact sobre el tema de las mujeres en el ministerio. Aquí también otra vez una asociación se está pronunciando preocupada por lo que está diciendo un predicador dentro de la corporación. Dice, nosotros creemos, dice esta asociación, nosotros creemos que esta presentación no representa la posición o práctica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No. Salud. Gracias. Nosotros creemos que lo que Batchelor está enseñando acerca del tema de la ordenación de la mujer no es la posición o práctica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con justa razón, porque en la actualidad hay muchas mujeres pastoras. De hecho, en el 2015, en la reunión que se hizo en San Antonio, Texas, se retomó ese punto de la ordenación de la mujer y se votó en contra. Es decir, en términos generales, la dirigencia de la Corporación Adventista dijo no a la ordenación de la mujer, pero en la práctica las cosas son diferentes, porque muchas zonas, muchas conferencias o asociaciones dijeron, bueno, no nos importa lo que se votó de manera general, nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros queremos. Y muchos han estado ordenando mujeres y tienen mujeres pastoras. Y entonces dice, no debería permanecer sin ser respondida por la iglesia, obviamente esa presentación. No representa lo mejor de la erudición adventista, noten. O sea, ahora pues para decidir o para hablar sobre este tema, fíjense bien. Si Batchelor dice que no a la ordenación de la mujer, entonces me están diciendo que hay eruditos adventistas. O sea, este no es un erudito, le están diciendo. Pero hay eruditos que opinan lo contrario. Y ahorita vamos a ver qué es lo que opinan esos eruditos, para que vean de qué tamaño está la erudición. Dice, es un insulto a las mujeres pías que han dedicado sus vidas al ministerio y mediante las cuales Dios está trabajando. Tergiversa y distorsiona la escritura en una variedad de formas. El tema de las mujeres en el ministerio es ciertamente uno que está abierto a la discusión, pero creemos que hay límites dentro de los cuales la discusión debe tomar lugar. Esto incluye, entre otros, un espíritu cristiano de buena voluntad y el uso responsable de la escritura.
Creemos también que cuando esos límites son violados por aquellos a quienes la Iglesia les da credenciales ministeriales, lo siguiente debería tomar lugar. El liderazgo de la Iglesia debe pedirles que rindan cuenta. El liderazgo de la Iglesia debe pedirles que rindan cuenta. Los oficiales de las entidades eclesiásticas necesitan desautorizar el contenido distorsionado de tales presentaciones. Vean lo que esto implica. Los medios de comunicación que son controlados por la Iglesia y poseen tales presentaciones necesitan reclutar voces que ofrezcan respuestas apropiadas y bíblicamente sanas, que muestren la verdadera posición de la Iglesia. Que muestren la verdadera posición de la Iglesia, no la verdadera posición de la Escritura. Las siguientes páginas detallan nuestras preocupaciones al mostrar cómo esta presentación en particular falla en mostrar un espíritu de gracia cristiana. Bueno, por ahí dijo algo Barchelor que pues, de ahí lo agarraron y dicen, esto está mal, y ahorita van a ver qué. Falla en respetar a los colegas y a la autoridad de la Iglesia, otra vez al liderazgo. Falla en usurpar principios responsables de interpretación bíblica, y falla en mantener cánones estrictos de lógica. ¿Sí? Ahora es una cuestión de lógica. Es una cuestión de lógica. Muy bien. Falló a respetar a sus colegas y a la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué? La misma Iglesia que ha llamado y le ha dado credenciales al pastor Barchelor para el ministerio, también ha llamado y le ha dado credenciales a mujeres para el ministerio. Estas mujeres son, por lo tanto, colegas del pastor Barchelor en el ministerio. Cuando él pone en tela de juicio su ministerio, les muestra una falta de respeto a ellas y a la autoridad de la Iglesia que las ha llamado. Hemos visto a Dios usar estas mujeres en maneras notables y creemos que ellas merecen el respeto que las iglesias les han dado en sus roles. ¿Sí? O sea, cuando él dice, no, pues la mujer no debe tomar estas funciones, es una falta de respeto porque son tus colegas, tienen las mismas credenciales que tú y entonces estás faltando al respeto. Cuando Dios derramó su espíritu sobre los gentiles, como se registra en Hechos 10, Pedro preguntó, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Hechos 10:47, por cierto, del NBI. Dios está derramando su espíritu sobre mujeres que ministran alrededor del mundo. La Iglesia las ha llamado al ministerio. Denigrarlas a ellas y a su ministerio muestra una falta de respeto, no solo hacia las mujeres adventistas en el ministerio y a las mujeres en general, sino también para la autoridad bíblica de la Iglesia. Vean, quiero que noten cómo se va presentando, cómo se vende la idea a los miembros y en un lenguaje bíblico en el que la Iglesia dice, no, pues sí, está mal, entonces lo que está diciendo este señor, está mal su idea. Avanzamos. Sí, los argumentos. ¿Puedes regresar ¿Esta? la otra? La otra, esta. No, Esta es la... bueno, hace presentación. ¿Me regreso más? No, había aparecido el subtítulo. Esta. El subtítulo, sí, es que... Es que ahorita voy para allá, ¿no? Sí, bueno. Permítame Sí. regresar un poquito. Ok, hermano. Dice, bien, entonces esto, hermanos, digo, aparte que por ahí, me parece que en una presentación que Doug Barchelor hizo acerca del tema, no sé la verdad cómo estuvo bien todo el contexto, pero dice que hay un grupo de mujeres lesbianas resentidas, algo así, y entonces ahí agarran y dicen, se le van al cuello, es que estás faltando. Y quizás en ese sentido, hermanos, es correcto, es cierto, sí hay formas de decir las cosas, sí, y debe de haber tacto también, porque el hecho de que no compartamos la idea de una persona tampoco es decir que por eso les vamos a estar insultando. Lo que tratamos de hacer es mostrar con lo que la Biblia dice, el Espíritu de Profecía, cuál es la postura que la Iglesia debe mantener al respecto. Muy bien, avanzamos. Es larga la información, pero no la puse toda, solamente lo puse como un ejemplo de otra persona, otro pastor dentro de la corporación, que le están también por ahí atacando, metiendo presión en el tema de lo que es la ordenación de la mujer. Entonces, se habla muy frecuentemente, hermanos, cuando se habla de este tema, van a escuchar, van a leer siempre un mensaje que habla acerca de la no discriminación y la inclusión. ¿Por qué? Porque dice, si tú no quieres o si tú no compartes la idea de que una mujer puede ejercer un ministerio pastoral, tú la estás, ¿qué? Discriminando. La estás discriminando.
Por lo tanto, la iglesia, como no es una iglesia que discrimine, la iglesia es una iglesia que inclusiva. O sea, que acepta. Eso fue lo que se trató en el Congreso de San Antonio, Texas. Correcto. La inclusión. La inclusión. Y de ahí van a ver lo que se deriva con todo esto. Pero este es el lenguaje: discriminación, inclusión, igualdad de género, empoderamiento de la mujer, cuestiones como estas. Ya vimos por la mañana que el tema nada que ver en la Biblia con cuestiones de igualdad de género. Ya vimos cuál es la razón, pero vamos ahora a ver, como decíamos, en la actualidad lo que está pasando. Voy a poner aquí un video. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta información? Porque miren, hablar de igualdad de género, esto es lo que los adventistas deberían tener claro antes de ponerse a aceptar cosas sin haberlas filtrado. Hablar de igualdad de género, ¿me permite? ¿Puede venir un momento, por favor? No va a hablar, no se preocupe, no va a hablar. Pero sí gusta le cedo el espacio. Miren, permítanme, aquí con la ayuda de la hermanita voy a tratar de ejemplificar lo que quiero decir. Hablar de igualdad de género, hermanos, no solo implica el hecho de decir que la hermana tiene las mismas facultades, mismas capacidades que un varón. Hablar de igualdad de género no solo implica la cuestión de hombre y mujer. En nuestra actualidad, hablar de la igualdad de género implica más que solo ella o él. Y eso es lo que vamos a ver cuando en la iglesia se dice, bueno, es que debemos pugnar, promover, apoyar la igualdad de género. Entiéndase, no solo es pugnar que la mujer tiene las mismas capacidades, pugnar que la mujer puede realizar las mismas funciones, no solo es eso. Vamos a entender qué más hay detrás de esa expresión igualdad de género en donde la iglesia se ha metido. Gracias, hermano. Sí. Gracias. Entonces vamos a entender esto, hermanos, porque igualdad de género, como el mundo lo coincide, repito, no es solo cuestión de... no lo percibe, es como se los han impuesto. Sí. Muchos están muy conscientes, sobre todo quienes lo impulsan. Lo impulsan. Y en la iglesia, pues, también hay quienes están muy conscientes. Y lo vamos a ver. A ver, quiero preguntar aquí. No suelo mucho hacer esto, pero quiero preguntar. Hermanos, ¿qué más implica a su entender? ¿Qué más implica que nosotros, digamos, apoyemos la igualdad de género? ¿Qué más implicaría? Echar abajo la palabra de Dios de Génesis, cuando creó Dios a Adán y Eva y los unió o los casó allí en el huerto del Edén, se rompe ese matrimonio. Gracias. Original. Sí, se incluye pues ya lo que es el lesbianismo, homosexualismo. Ok, se incluyen también algunas prácticas que tienen que ver más con cuestiones sexuales, de inclinación sexual, hacia gente del mismo, sea varón con varón o mujer con mujer. Eso incluye hablar de igualdad de género. Repito, no es solo aceptar que la mujer ocupe un púlpito. Hablar de igualdad de género no es solo eso, hermanos. Si eso fuera solo, el problema, diríamos, no sería tan mayúsculo, por decirlo así. Pero no, hablar de igualdad de género implica mucho más. Voy a poner este material. Vamos a ver algunos videos aquí. Para que vayamos comprendiendo a dónde ha llevado todo esto a las iglesias y a la iglesia adventista. ¿Sí? Entonces vamos acá. Déjenme. Voy a poner aquí. A ver si no nos bajan el video. El pasado 4 de noviembre, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó una ley de protección a las infancias trans, propuesta por la diputada Paula Soto del Grupo Parlamentario de Morena. Último numeral, se agrega el mandato legal para que se brinden medios y procedimientos de acompañamiento a las personas solicitantes de levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género. El
qué consiste? Básicamente en preguntar a los niños y niñas el sexo al que desean pertenecer para expedirles documentos de identidad según lo que ellos elijan. La propia ley contempla mecanismos para asegurarse de que el niño pueda ejercer su derecho a elegir su sexo y los papás del menor no podrán impedirlo. Tanto es así que ni siquiera es necesario de que sean los padres o un familiar quien acompañe al niño para hacer este procedimiento. Se buscó garantizar el acceso al ejercicio de derechos mediante el procedimiento administrativo, así como el acompañamiento de niñas, niños y personas adolescentes solicitantes por parte de quien ejerza sobre ellas la patria potestad, tutela o en su caso que se designe a alguien de confianza, de preferencia familiar, como persona representante para este procedimiento. ¿Qué está pasando? Te lo explicaremos de una forma muy breve. Existe una corriente ideológica que piensa que el sexo es un asunto de elección personal, o sea, que cada persona debe poder decidir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Esto se impulsa desde los congresos como un nuevo derecho humano al que bautizaron libre desarrollo de la personalidad. Empezó hace algunos años únicamente con los adultos. Es probable que lo hayas visto como una exigencia de los grupos LGBT. Te hicieron creer que no te afectaba, que no te metieras, que no fueras un retrógrada y que dejaras vivir a los demás. Con el tiempo, sus pedidos de respeto se convirtieron en reclamos de privilegios. Tienes prohibido pensar diferente, pues de lo contrario, eres homofóbico, discriminador, antiderechos, facho, entre tantos otros adjetivos. Ahora que sus privilegios son enormes, van por los niños. Se implementarán en las escuelas públicas programas que con excusa de introducir valores de respeto entre los menores, los pondrán a cuestionar su identidad sexual. Tú no podrás oponerte, pues toda la maquinaria legal que se ha implementado durante los últimos años está diseñada expresamente para arrebatarte la patria potestad de tus hijos. ¿No lo crees? Mira lo que dijo el diputado Santillán, también de Morena. El ejercicio de la patria potestad implica la imposición de valores de ningún tipo. Y aquí yo incluiría incluso los propios valores de carácter religioso o político. Un padre, una madre no tiene el derecho de imponer a ningún menor ningún tipo de preferencia o de identidad sexual, ideológica, política, social. El ejercicio de la patria potestad no implica la imposición de valores de ningún tipo, incluso religiosos o políticos. Un padre o una madre no tiene el derecho de imponer a ningún menor ningún tipo de preferencia, ya sea identidad sexual, ideológica, política o social. Para ellos, cualquier tipo de dirección moral hacia los hijos es una intromisión que no van a tolerar. Tus hijos ahora pertenecen al Estado y recibirán la formación moral, ética y sexual que el gobierno decida. ¿Aún así crees que podrás oponerte? Bueno, el costo será alto. Mira la reforma constitucional que el Congreso de la Unión aprobó hace apenas 4 meses. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, así como cuando se traten de delitos graves que determine la ley en contra del libre desarrollo de la personalidad. ¿Sigues creyendo que la ideología de género es un mito? La olla de presión ya está chiflando y a punto de estallar. No lo permitas. Infórmate, fórmate, debate e involúcrate. Bueno, ¿por qué ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó, Angélica. Quiero avanzar. ¿Avanzar? Quiero ponerme en el tema. Quiero volver a mi tema. Muy bien. Ahora bien, miren hermanos. ¿Por qué esta información? No es el tema, no vamos a hablar sobre las preferencias sexuales de cada quien, no. Pero ¿qué vamos con esto? Cuando se habla de igualdad de género, hermanos,
queremos clarificar, ser enfáticos, no solo es, como ya vimos, la cuestión de separar entre hombre y mujer. Igualdad de género es que ahora cualquier persona, independientemente de su ideología que tenga, debe ser no solo aceptada, sino que no puede ser excluida de actividades o de lugares o de prácticas que el grueso de gente desarrolla. No se les puede marginar. Ahora, como seres humanos, obviamente, hermanos, nosotros debemos de entender que nosotros no somos Dios, pero que sí debemos entender que cuando se trata de estas situaciones que van contra la ley de Dios, es deber del pueblo levantar la voz y señalar que la transgresión de la ley de Dios se llama pecado. ¿Sí? Muy bien, habiendo entendido eso, hermanos, miren lo que ha traído esa igualdad de género. Vean por qué se hablaba de los peligros que se correrían si se aceptaba eso. Esto está fechado el 22 de febrero del 2004, o sea, ya hace años. ¿Qué pasó en febrero del 2004? La iglesia metodista acepta por primera vez ¿una qué? El primer paso en la iglesia fue, primero, no puedes decirle que no puede ser pastora. O sea, si hay pastores y la inclusión y la igualdad de género, dice, entonces puede haber pastoras. Pero ahora, una vez que hay pastoras, si dicha pastora tiene una inclinación hacia las personas de su mismo sexo, tampoco se lo puedes impedir, porque es todo el paquete. ¿Me explico? Entonces, como consecuencia, las iglesias que empezaron a aceptar esta cuestión de igualdad de género fueron avanzando y avanzando y avanzando. Primero empezaron aceptando pastoras, pero ahora no solo eso. El asunto las ha llevado ahora a aceptar mujeres pastoras, pero que también son a su vez, como en este caso, una pastora lesbiana. Un tribunal eclesiástico formado por 13 religiosos aceptó a ¿qué? Por el nombre. Ajá. Pero fíjense, hubo, en este caso, en esa iglesia, es la iglesia metodista, hubo un tribunal eclesiástico, o sea, hubo una especie como de un concilio más o menos, que lo formaron 13 religiosos, quiero pensar líderes de esa congregación, y esos 13 hombres o personas que estuvieron, seguramente mujeres entre ellos, aceptaron entonces pues a esta mujer como una pastora en la iglesia metodista. ¿Qué les parece hasta ahí el asunto? ¿Por qué se hablaba de riesgos que se corrían? Pues porque es que son por pasos, hermanos. Es que primero tienes que aceptar a la mujer para que cumpla todas las funciones, pero luego también, independientemente de su orientación o ideología sexual, debes de aceptarlo y no puedes negar. Otro ejemplo, esto fue en el 2011, en Estados Unidos, el 1 de enero de este año 2011, se realizó el primer matrimonio homosexual entre dos sacerdotisas lesbianas en su denominación, que forma parte de la comunión. No solo la iglesia que fue metodista primero, ahora la iglesia anglicana. ¿Qué pasó con la iglesia anglicana? Igual. Fueron dando pasos y ahora no solo pastoras, sino que aparte se han casado. Las uniones homosexuales equiparadas al verdadero matrimonio son legales en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Esto es información concerniente a la imagen previa. Schwartz dijo durante la ceremonia que Dios siempre se alegra. Fíjense, esto es lo que dice una de ellas. Dios siempre se alegra cuando dos personas que se aman hacen un compromiso de por vida para ir más allá en el corazón de Dios a través de la otra. Es un profundo placer para mí celebrar con Dios y mis amigos el matrimonio de Catherine y Mario. Jordi se está casando por segunda vez. El Episcopal Divinity School es un seminario episcopaliano que acepta mujeres para prepararlas para el sacerdocio, o sea, primero pastoras. Y luego dice la primera mujer que, una de ellas dos, es la primera mujer que preside esta escuela episcopal.
¿Sí? Entonces dice que este movimiento ha sido además miembro, esta mujer ha sido miembro de las juntas directivas de diversos grupos, ¿qué? Feministas. O sea, ¿ven por dónde va? Primero se impulsa y se levanta ¿qué? El feminismo, los derechos de la mujer, la igualdad de la mujer están en iguales condiciones. Primero se impulsa el feminismo y luego llegamos a esto. Promotores del aborto, etc. Bueno, otro. Esto está fechado en enero 11 de 2017, insólito. No sé si sabe, ¿es la misma? Creo que no. Este es 11 y esto es 17. Pareja de lesbianas son las nuevas copastoras de una iglesia. Bueno. Ahora, hermanos, estas iglesias que en teoría, que alguna vez quizá pudieron haberse llamado iglesias protestantes, vean lo que está pasando. Ecuménicas. Más que ecuménicas. Es que esto, hermanos, Está. es tremendo. O sea, ¿cómo ahora? A ver, hermanos, solo es cuestión de que nosotros analicemos. ¿Cómo puedes, supongamos que tú o yo pertenecemos a alguna de estas iglesias, cómo tú puedes pararte a un púlpito y decir, la ley de Dios debe ser respetada, debe ser obedecida porque es la norma con la cual los seres humanos van a ser juzgados? ¿Cómo puedes decir eso y exaltar la ley de Dios si por el otro lado estás impulsando esto que va contra la ley de Dios? ¿Puede una iglesia hacer eso? No. Entonces, una de dos: o acepta esta cuestión que el mundo está impulsando, que es la igualdad de género, o rechaza la ley de Dios. Tienen solamente esas dos opciones en esa iglesia. ¿Y qué hicieron estas iglesias? Pues rechazaron la ley de Dios. O sea, la ley de Dios dijeron, bueno, pues mira, el mandamiento dirá lo que tú quieras, pero aquí somos una iglesia inclusiva. Entonces, eso fue lo que pasó ahí. Otra, ¿ahora qué? Los bautistas. La iglesia bautista contrata a pareja de lesbianas como pastoras. Alguien dijo por ahí, ¿y a dónde vamos a parar? Ya, se están dando cuenta, hermanos, por qué se hablaba de peligros que la iglesia iba a correr si aceptaba esa cuestión de que las mujeres fueran también o formaran parte del ministerio como pastoras o esas funciones para las cuales no se les había designado originalmente. Aquí está un ejemplo, hermanos. Aquí este es un ejemplo claro, actual, de lo que ha pasado con iglesias que han aceptado esta situación. Bueno, otra. Iglesia protestante de Francia celebra la primera boda de pastoras lesbianas. Las otras informaciones fueron en Estados Unidos, ahora esta ya es en Europa. En Francia también una iglesia protestante, o sea, dice iglesia protestante, no sabemos de qué proteste, pero bueno, una iglesia protestante de Francia celebra la primera boda de pastoras lesbianas. Aquí está la información de ellas, y esto fue del 26 de julio del 2021. O sea, ya nos vamos acercando. Sí. Nos vamos acercando. Ahí está otro ejemplo. Y hermanos, pudiéramos dedicar muchas horas a ver ejemplos de iglesias que están aprobando esto dentro de su seno. Ahora les voy a poner este video para que vean qué les parece. Dos pastores, dos alianzas y dos hijos adoptados. Brasil, el país con más católicos del mundo, parece estar cambiando. La familia también es un proyecto de Dios para homosexuales. En mayo, 2 meses antes de la visita del Papa Francisco, la justicia brasileña autorizó el matrimonio homosexual. Un hombrecito que Tras se 7 veía. años de convivencia, Fabio y Marcos se casaron legalmente. Hace 6 meses fundaron una iglesia evangélica cristiana contemporánea para que los gays creyentes Ya viene pudieran encontrar la su lluvia de hogar. fuego. Hoy dirigen 6 iglesias con más de 1.800 fieles. Como sobre Sodoma y Gomorra. La Iglesia Católica vive una gran farsa, pero bien en el fondo sabe que la homosexualidad no es pecado. En el fondo sabe que el amor entre dos personas, Dios no lo condena. Porque Dios es amor. Nuestra iglesia crece mucho porque es una Eso es lo que de dicen. homosexuales que vivían sin abrigo de la Aquí es iglesia, lo que vale ese sin amor. poder tener una fe cristiana de la forma que deseaban.
Los pastores alientan a sus fieles a seguir su ejemplo y adoptar. Ese niño no fue abandonado por una pareja homosexual, fue abandonado por una pareja heterosexual. Es una desestructura que nosotros terminamos ayudando a reconstruir. Para nosotros es una sensación muy buena. Este caso ilustra un movimiento que está cambiando la cara de Brasil. Las iglesias evangélicas están en pleno auge. Los católicos, que en 1970 eran el 92% de la población, hoy representan el 64%. Entonces, vean, no solo en el caso de la mujer, sino que también en el caso de los varones, ¿sí? Este está un poquito largo, no lo vamos a ver todo, solo un poquito. Eso, lo que vimos fue Brasil. En Colombia a veces damos unos pasos hacia la inclusión, hacia la diversidad, hacia la aceptación de diferencias de credos, de pensamientos, de maneras de ser, de manera de enfrentarnos al mundo, que son sorprendentes si consideramos que hay sectores muy conservadores en nuestro país, sectores que de alguna manera a veces también pelean con mentiras, pero avanzan también un progreso de una manera distinta y nos hace ver como lo que somos una sociedad, por ejemplo, en Bogotá, 9 millones de habitantes con 9 millones de maneras de pensar distintas, donde las propuestas que todos convivamos. Pero Colombia en Latinoamérica, por ejemplo, va a ser ordenado, no sé cómo se dirá exactamente la profesión, consagrado, perdón, va a ser consagrado ahorita en febrero, el primer pastor abiertamente gay en Latinoamérica y pertenece, digamos, a la iglesia metodista, la iglesia Príncipe de Paz. John Botia, el pastor con el que vamos a conversar a continuación. Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio, Carolina, todo el equipo de Canal Capital. Pastor, de una... ¿Cafecito? Claro que sí, delicioso. Sí, un cafecito. ¿Hay azúcar y hay crema? ¿O así? No, así. Sí. Pastor, primer pastor en Latinoamérica. Así es. ¿Qué significa eso? Que sea abiertamente gay. ¿Cómo lo recibió su comunidad? Empecemos a hablar de su historia, porque lo queremos conocer a usted. Ok, bueno, yo creo, desde pequeño siempre supe que era gay, pero dado que vengo de una tradición religiosa bastante conservadora, se me dijo que era pecado, y los discursos que decían desde los púlpitos me hacían sentir mal, entonces yo reprimía muchísimo mi orientación sexual. Pero era un hombre religioso, siempre. Siempre. Y espéreme, desde entonces en la iglesia, esta iglesia metodista. Así ya. ¿Sí? Ahora bien, eso la iglesia evangélicas, iglesia. Ahora miren, un delegado, esto fue en el 2010, un delegado holandés en la Conferencia General de la Iglesia Adventista causa revuelo al insinuar la aceptación del matrimonio homosexual. Lo vimos ya en la iglesia metodista, lo vimos en la iglesia bautista, en la iglesia anglicana y en otras tantas más iglesias. Y nos sorprende, porque nos sorprende. Pero dijimos, bueno, pues afortunadamente está lejos. Pero bueno, ya para el 2010, un delegado de la Conferencia General, o sea, no un miembro cualquiera de, no sé, de cualquier no, un delegado de la Conferencia General insinuó la aceptación del matrimonio homosexual. En Atlanta, Georgia, Estados Unidos, ha tenido lugar la 59 Conferencia General de la Iglesia Adventista el séptimo día. En estas reuniones con delegados mundiales se revisa la doctrina de la Iglesia y se elige al presidente mundial de esta denominación, ¿sí? Bueno, esto pasó, pero entonces solamente fue una propuesta. Uno esperaría que la Iglesia Adventista, al mirar estos intermitentes o estos ojos rojos, dijera, no, espérate, esto aquí no.
Esto aquí no cabe. Esto aquí no cabe. Pues bien, quiero que miren este video. Seventh-day Adventist Kinship es una comunidad que afirma la diversidad LGBTIQ dentro y fuera de la comunidad adventista. Fue fundada el 21 de marzo de 1976 por un grupo de activistas LGBTIQ en California, Estados Unidos. Nuestro objetivo es proveer una comunidad y defender los derechos de las personas LGBTIQ que tengan conexión adventista del séptimo día, incluyendo sus familias y quienes los apoyan. A través de la educación, el apoyo y la reconciliación, Seventh-day Adventist Kinship facilita y promueve la comprensión y aceptación de los adventistas y adventistas LGBTIQ dentro y fuera de la comunidad. Nos caracterizamos por ser una comunidad donde cada persona es entendida, sin prejuicios, apoyada con compasión incondicional y tratada con igualdad. En Colombia somos una organización sin ánimo de lucro constituida desde el año 2015 con representación en todo el territorio nacional. Brindamos apoyo y asesoría espiritual desde la igualdad y la defensa de los derechos humanos. En nuestra labor como Kinship Colombia hemos llegado a la población LGBTIQ, a adultos mayores, niños y personas con discapacidad, así como todo aquel que necesite una mano bondadosa, demostrando que Kinship es incluyente y sin barreras. Estamos creciendo y queremos llegar a más personas en este año 2018. Para ello necesitamos de tu colaboración. Vincúlate a esta gran labor y sé parte de una transformación social a través del amor de Cristo. ¿Y no quieren ser Babilonia? Kinship, somos una comunidad para crecer. Ahora, noten el nombre que lleva. Esto es importante porque vamos a hacer una mención acerca de este nombre. ¿Qué nombre lleva? Arriba. No, Seventh-day Adventistas. Adventistas del séptimo día. ¿Sí se acuerdan que leímos de Esteban Bolt? ¿Qué le dijeron en cuanto al nombre? Es que no lo podría utilizar, pero yo siento. Vamos ahí. Miren, esta es la página de este movimiento Kinship. Dice, ¿puedes creer en la Biblia y dar la bienvenida a la comunidad LGBTQ? El pastor Colby Martin investigó los 6 textos. Fíjense, este es un pastor adventista. Investigó los 6 textos que se utilizan tradicionalmente para condenar a las personas LGBTQ. Él comparte sus hallazgos de investigación, así como su viaje personal de crecimiento. Kinship comparte este libro de manera gratuita. Creemos que cumple un trabajo excelente al explicar el contexto original y cómo podemos tener comunidades más inclusivas hoy en día. ¿Se acuerdan del lenguaje? Sí. ¿El lenguaje? Inclusivo. Ahora, 2 cosas quiero destacar. Si pusieron atención, ¿en qué año se empezó este movimiento? 1976. 76, ¿sí? Entonces, por eso en la sobremesa le decía alguien, por eso le dijeron alguna vez, vienen cosas de arriba. ¿Ve a qué se refería? Sí. Porque ya desde entonces esto se venía impulsando. Es decir, cuando muchos de ustedes y yo estuvimos todavía dentro de la corporación y que funcionábamos como ancianos o lo que fuéramos, ya esto ya estaba dentro. Pero estaba como que dice estaba un poquito, porque iba como que naciendo, iba a impulsarse, pero perdón, este es desde el 2010. Pero ahora dicen que formalmente, oficialmente, se organizaron en 2015. El año es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 2015? Justamente es el año en que en Texas se estaba discutiendo el asunto de la ordenación de la mujer. Y justamente en 2015 la Casa Blanca se pintó de colores porque fue cuando Obama aceptó esta situación y impulsó la cuestión del movimiento LGBT. Ese 2015 es importante, ¿no? Y en ese mismo año, no por coincidencia, este grupo, este movimiento está tomando fuerza. Ajá, avanzamos. Ahora miren, aquí está, esta es la página y ahí usted puede. Entonces, bueno, pues nos pusimos a investigar. Pues ya que estábamos en el terreno, dijimos, vamos a ver cómo surge esto. Y hay cosas interesantes que destacar. Recuerden que llevan el nombre de Adventistas del séptimo día. Adventistas del séptimo día. Muy bien. Dice, ¿qué dice la Biblia sobre las personas LGBTIQ+?
QIA más y todo lo que se acumule. Dice, creemos que la Biblia, fíjense bien, esto es una cuestión que está promoviendo un movimiento de adventistas del séptimo día que tienen esta filosofía. Y dice, creemos que la Biblia no condena la orientación sexual, ni aborda la identidad transgénero. Muchos adventistas del séptimo día, desde laicos hasta profesores o profesoras de seminario, han realizado un estudio de los textos bíblicos relacionados con los actos sexuales entre personas del mismo género y han concluido que lo que la Biblia no dice es tan importante como aquello que sí dice. Ya, como la Biblia no dice abiertamente, entonces... Como no dice LGBTQIA Okay, más. entonces, pero vamos a ver más, miren, vamos a ver más. Resulta, hermanos, que... perdón, me voy a regresar. Este movimiento, hermanos, una vez que fue tomando fuerza, tuvo un problema. El problema fue el nombre. Es un movimiento LGBTQIA más, pero con el nombre Adventistas del Séptimo Día. O sea, ¿Qué creen que hizo la conferencia general cuando se enteró de esto? Pues sí, se hicieron algo. Metieron una demanda. Porque el nombre es uso exclusivo, está registrado el nombre. No lo puede usar quien no lo autorice la conferencia. Y ellos usaron el nombre y la conferencia les mete una demanda. Lo interesante no es que la conferencia metió la demanda. Lo interesante es que la conferencia perdió la demanda. Por eso al día de hoy ellos pueden seguir usando el nombre de Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué creen que la conferencia perdió la demanda? Porque primero la conferencia dijo, nosotros apoyamos la igualdad de género, y firmaron y se comprometieron con los reyes de este mundo y dijeron, lo impulsamos. Y ahora cuando se les presenta el problema, el Estado les dice, tú firmaste. Entonces, no solo perdió la demanda la corporación adventista, no solo perdió la demanda, como no puedes excluir, como no puedes discriminar, se vieron obligados no solo a cederles que aceptaran el nombre de Adventista del Séptimo Día, se vieron obligados a enviarles pastores para que los ministraran, porque no los podían discriminar. O sea, no pueden decir, no, nosotros no te vamos a mandar nuestros pastores. Eso le llamarían ¿qué? Discriminación. Y entonces tuvieron que enviar pastores para ministrar a este movimiento que, dicho sea de paso, ha ido creciendo mucho dentro de la corporación adventista. Hermanitos que nos están mirando a través de las redes sociales, quiero hacer una mención. Esta información que estamos dando está disponible, usted la puede buscar y se va a sorprender. Aquí apenas estamos condensando muy grandemente la información. Lea toda la historia de este movimiento, se va a sorprender de todo lo que ha pasado alrededor. Pero esto es en breve, así en resumen lo que ha pasado. Pierden la demanda, pueden seguir usando el nombre estas personas, pero no solo eso, pueden recibir y debieron recibir ministración de pastores de parte de la iglesia adventista. Muy bien. Y luego resulta que en julio del 2018, ¿cuándo? Julio de 2018. ¿Hace apenas cuánto? 4 años. En julio, la división norteamericana, fíjense bien que nos vamos por zonas. Si se han dado cuenta, hermanos, esto en Estados Unidos, por zonas. En California, bueno, ya vimos varias zonas, y ahora la división norteamericana publicó un librito de 71 páginas titulado Guía para familias con seres queridos LGBT+. ¿Quién publicó el libro? La división norteamericana. Ahora, el autor, sí, hermana, yo sé que esto es... El autor que escribió la mayor parte del libro no es un adventista del séptimo día. Este libro, ahorita vamos a hablar sobre el autor, lo escribe un autor, y este libro se empezó a enviar
a otras iglesias. Iglesias que ya mencionamos hasta dónde han llegado por haber aceptado esta situación. Pues ese mismo libro lo empezó a imprimir la división norteamericana y este es el libro. Es la versión, ¿para quién? Para familias adventistas, con seres queridos. Es el mismo libro que se les dio a los metodistas, a los bautistas, a los anglicanos, pero esta es versión para adventistas. Ahí está. ¿Edición qué? Adventista. El mismo libro, y agrega: fue escrito por Bill Henson, fundador de Guíalos al Hogar, un ministerio dedicado a la reeducación de las iglesias. A ver, ahora noten aquí, no se trata de reeducar a la persona LGBT. Se trata de reeducar ¿a quién? A la iglesia. ¿Notas? Es un ministerio dedicado a la reeducación de las iglesias para que acepten individuos homosexuales y transgénero a los hogares y a las iglesias y a la vida escolar. Esto, 2018, se metió a la división norteamericana. Y no solo ellos lo han agarrado más. Pues vamos a ver, quiero mostrarles, hermanos, porque es muy interesante. Leí el libro, pero extraje algunas porciones y aquí van a aparecer. Miren, aquí está, por ejemplo, guiando a las familias de los seres queridos LGBT. Dice, edición adventista, libros de cambio de postura. ¿Libros de qué? Cambio de postura. Llévalos a casa, 2006-2018, disponible en la división norteamericana de los adventistas del séptimo día. Y luego dice un nuevo folleto de 71 páginas de la NAD titulado Guiando a las familias de los seres queridos LGBT, brinda una respuesta más compasiva a los adventistas LGBT jamás publicada por la denominación adventista, etc. ¿Qué dirá el librito? Miren, hay una revista, hermanos, no sé si la han oído hablar, una revista llamada Ministerio. Esta revista, hermanos, en abril de 1985 hizo un ejercicio interesante de encuesta. La revista Ministry informó que en una encuesta que hizo, una de las preguntas era: ¿el comportamiento homosexual es pecado? Esto se le preguntó a adventistas. ¿Cuál fue la pregunta? Bien, ahora vamos a ver qué arrojó la encuesta. Las madres respondieron con el puntaje más alto. 95% de las madres de familia acordó que el comportamiento homosexual es pecado. Los padres acordaron un poco menos, con un puntaje de 90%. Los jóvenes respondiesen más abajo aún. Un 83% acordó que el comportamiento homosexual es pecado. 31 años más tarde, la misma revista Ministry volvió a informar las estadísticas de 2011 a 2013. Esto fue en el 85, pero en el 31 años más tarde volvieron a hacer la encuesta y estos son los resultados para el 2013, los cuales demuestran que los tiempos han cambiado. En el artículo titulado la felicidad personal, el autocumplimiento y la homosexualidad en la iglesia, apunta David Peck. ¿Qué dice? Una investigación de parte de la Secretaría de Archivos, Estadísticas e Investigaciones de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día indica que un número creciente de miembros en Norteamérica acuerda que un homosexual prácticamente podría ser un miembro en regla y aún podría servir como líder de la congregación. La investigación halló que un 49% de los individuos de sus 20s, graduados actuales o recientes de una universidad, aceptaría a individuos que practican un estilo de vida homosexual como miembros de la iglesia adventista. ¿Qué porcentaje? 49%. O sea, prácticamente la mitad. Fíjense, hermanos, para 2013 habrá que ver qué arrojaría en el 2022 la encuesta. Bueno, y dice, un 21% aprobaría que los tales sirviesen como líderes de la iglesia. O sea, ¿se dan cuenta que está implicado también las funciones ministeriales dentro de la iglesia, de lo que hemos venido hablando? Bueno, avanzamos. Veamos lo que la división norteamericana considera un cambio de postura. Aparece en la penúltima página del librito. Nosotros en la división norteamericana creemos que ha llegado el momento cuando los adventistas del séptimo día deben escribir un capítulo nuevo en nuestra relación con los individuos LGBT+.
Esto no requiere un cambio. Fíjense bien, ay, hermanos, digo, bueno. Esto no requiere un cambio de nuestra posición bíblica en cuanto al matrimonio y la sexualidad, pero sí requiere un cambio de postura. ¿Cómo entonces? ¿Sí o no? ¿Ven el lenguaje? O sea, esto no requiere un cambio en nuestra posición bíblica en cuanto al matrimonio y la sexualidad, pero sí requiere un cambio de postura. Cambiar la postura significa ajustar nuestras acciones, actitudes y palabras para reflejar a Jesús más precisamente a los que nos rodean. Y van a ver a qué se refieren con ese cambio de postura. Vamos al librito. Dice: casi la mitad de nuestros jóvenes ya no consideran que el comportamiento homosexual es pecado. Se complace en aceptar a los homosexuales practicantes como miembros de iglesia, influenciados. Estos jóvenes, ¿por quién fueron influenciados? Por pastores, administradores y profesores, tanto en las instituciones como en las publicaciones. Algunos individuos identificados que apoyan esta agenda, y atención aquí, hermanitos que nos miran en las redes sociales, hermanitos presentes, porque algunos de los nombres que van a leer quizás ustedes lo conocen. Estos son pastores que apoyan esta agenda. Aquí están algunos, ¿sí? David Potter, coordinador de estudios generales en el Colegio de Laboral. Imagínense, hermanos, ¿sí? Nathan Brown, anterior editor del Record División del Pacífico Sur, y así va la lista. Según los más sabios. Ajá. Y miran, hasta de la Universidad de Andrews, David Ferguson. ¿Se acuerdan que dijeron cuando se habló de Bachelor que no eran los eruditos los que estaban dando la postura? Estos sí son los eruditos. Estos son los eruditos a los que se refiere. Esta es la postura de eruditos dentro de la corporación adventista. Qué mal están. Esto es, hermanos, lo que está pasando allí. Y aquí los nombres de... Y hay más gente, porque se han venido sumando. Ahí está Alejandro Bullón y su hijo. Pues no, pero no en el nombre, pero sí en la ideología, y ahorita lo vamos a ver. Miren, ahora vemos argumentos erróneos y atrevidos que engañan al pueblo, tal como los siguientes en el libro que hemos mencionado. Fíjense, en la página 44 de ese libro, hermanos, miren lo que van a leer. Entiende, por favor, se dirigen a la iglesia, entiende, por favor, tu familia LGBT y sus amistades no son pecadores debido a su orientación sexual o identidad de género, sino por la misma razón que todos somos pecadores. ¿Y qué? Nacimos en el pecado. ¿Quién enseña eso? La Iglesia Católica. Pero no solo la Iglesia Católica, hay un librito que se llama Paz para Vivir, que escribe Alejandro Bullón, en el que dice: todos nacimos pecadores. Es un rompecabezas, hermanos, no es cuestión, no son accidentes, no es casualidad. Por eso se ha venido impulsando esa teología en la iglesia. Es que naciste pecador, naciste. ¿Por qué? Porque ahora es la manera como se pretende justificar esto. Es que estas personas que tienen estas inclinaciones dicen: no son pecadores, nacieron así. Entonces, ¿quién es el culpable a fin de cuentas? Dios. Dios. Si algo hay que culpar, así Dios es el hicieron. culpable porque así los hizo. Muy bien. No es por voluntad propia que las personas generalmente experimentan una orientación hacia el mismo sexo y o distorsión o disforia de género. Muchos han sentido desde una edad temprana que algo en ellos es diferente. Si nunca hubiese elegido ser gay o transgénero, y si solo tuvieras una orientación hacia las personas de tu mismo género o un profundo sentir de pertenecer a otro género, ¿acaso no concluirías que habías nacido así? ¿Cómo manejan la situación? Sí, son psicólogos. Dice, y miren en la página 21 lo que te dicen. Atención, iglesia. Evita hacer preguntas que indiquen que estás tratando de hallar una causa o una cura. O sea, no preguntes. O sea, no les hagas preguntas que los hagan sentir que no estás de acuerdo y que quieres encontrar una solución a su problema. No hagas eso. Cuestiones. No cuestiones. Página 21. Acepta y ya. ¿Qué más? La división norteamericana se ha apartado de la verdad y está afirmando a las personas LGBT en su pecado. Nótense las siguientes declaraciones en el libro. Fíjense bien. Evite posicionar a Dios en contra de la orientación sexual o identidad de género de cualquier persona. ¿Okay? Pobrecitos. Evite posicionar a Dios en contra de la orientación sexual o identidad de género de cualquier persona. Recuerden que muchos jóvenes LGBT anticipan ser condenados debido a traumas emocionales pasados y a veces físicos.
Hace décadas que la población LGBT ha sido malentendida y maltratada, y eso ha resultado en mucho daño emocional y espiritual. Ahorita vas a entender qué quieren decir con esto de daño emocional y espiritual. Al aceptar la orientación y o identidad de los jóvenes LGBT en el contexto de sus propias creencias religiosas, es esencial comunicarles que ¿qué? Dios los ama sin condiciones. Que Dios los ama sin condiciones. Eso lo está distribuyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día De Ted Wilson. ¿Qué más? Es importante entender que su familia o amigo LGBT puede ser una persona profundamente religiosa y que él o ella puede tener un futuro feliz. Ahora miren, a pesar de que el diseño de Dios para los seres humanos era perfecto, el pecado ahora ha causado que cada individuo nazca en una condición distinta a la intención que Dios planeó en el principio. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que cada persona ha sido formada a la imagen de Dios. Vea, con dignidad, valor y un propósito. Tampoco disminuye el amor inmenso que Dios tiene para cada uno de sus hijos. No importa cuál sea su orientación sexual o de género. Eso es lo que está diciendo el Papa. El diablo también, ¿verdad? Es que, hermanos, la idea... A ver, dije hace un momento, miren, hermanos, de la iglesia metodista, de la iglesia episcopal, bueno, ellos no se paran a decir, la ley de Dios está en vigencia y somos el pueblo que ¿cómo dice? Que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ellos no dicen eso. Pero la iglesia adventista no se precia de decir desde la conferencia general que tenemos la ley de Dios y que la fe de Jesús, y entonces ahora, ¿cómo vas a exaltar la ley de Dios? Así. La tienen, pero no la... ¿Cómo puede ser, hermano? Usar expresión, fíjense nada más, fíjense lo que dice este libro. Usar expresiones inútiles como ama al pecador y odia al pecado. O sea, no le digas a la persona, ¿sabes qué? Que Dios ama al pecador pero odia al pecador. No le digas eso porque eso es una ¿qué? Una expresión inútil. No use frases como amar al pecador y odiar al pecado. Lo que usted llama pecado es lo que muchos familiares y amistades de los LGBT piensan es mi identidad. Por lo tanto, lo que ellos oyen es, aunque Dios me ama, Él odia lo que soy. Trate de decirles, Dios te ama y yo te amo también. No hacer comparaciones con el pecado. Las comparaciones con el robo, el alcoholismo, etc., fallan al final y se tornan injustas. No las use. Entonces, ahora... Cuando un adventista vaya y le vaya a dar estudio a una persona en estas condiciones, no le puede decir que Dios ama al pecador pero odia al pecado. Y dicho sea de paso, tenemos entonces que hacer a un lado el espíritu de profecía. ¿Qué dice Elena de White en el Cristo Triunfante, página 188? El Señor odia el pecado, pero ama y perdona al pecador arrepentido y creyente, y coloca a cada uno bajo el cuidado y el control divino. Entonces, ¿qué está haciendo la corporación? ¿Qué está haciendo la iglesia adventista? No solo con la Biblia, hermanos, también con el espíritu de profecía. Los está haciendo bolita y los está echando al cesto de negando la ley de Dios. Está negando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque se metieron a decir, apoyamos la igualdad de género, somos una iglesia inclusiva. Y ahora cuando se ven en una demanda, pierden la demanda, porque no podían ir contra lo que ellos mismos habían firmado. Advertimos en contra de un enfoque en la teología. O sea, fíjense bien, advertimos en contra de ¿qué? Un enfoque en la teología. O sea, no le enseñes la cuestión teológica que le muestra su pecado. No hagas eso. En la página que trata de los errores comunes, se nos dice que debemos evitar citar las escrituras cuando un niño tiene pensamientos suicidas. Comunicar más de las doctrinas que expresar su amor por su hijo. Nada de martillos. No use doctrinas para colocar a Dios en contra de otros o de sus relaciones. Hermanos, esto no puede ser una teología que venga del cielo. Esta es una enseñanza, hermanos, católica.
Pero hermanos, ¿cómo entender? ¿Cómo entender? Dime tú, hermano, que me estás escuchando, y que no es un ataque, nunca interpretes que es un ataque, es una información. Dime tú, ¿cómo puedes permanecer allí y decir, a mí no me afecta? Es que es la corporación. Ya vimos, cuando se ven en una situación donde tienen que recurrir a los abogados, lo hacen. Al mismo Esteban Port se lo hicieron. Lo hicieron con ellos, perdieron la demanda. ¿Cómo, hermanos? ¿Qué más dice este libro? Su responsabilidad es expresar su amor constante y cuidado por un joven que está luchando. No combatir ni tratar de cambiar su orientación y o su identidad. O sea, olvídate de que él cambie. Olvídate. Si usted elige recomendar los servicios de un consejero cristiano, no debe ser con el propósito de ¿qué? De cambiar. Entonces, le vas a recomendar a un consejero cristiano que le diga, está bien lo que haces. Sigue violando la ley de Dios. La orientación sexual o la identidad de género del joven, los métodos de los ministerios de cambio, conllevan el riesgo de causar daños y en algunos estados pueden ser ilegales. O sea, ¿te acuerdas que dicen que hay un daño emocional? Entonces, si tú le dices, es que estás en pecado, eso le puede causar un daño ¿qué? Emocional. Y aparte, te puedes meter en problemas legales. Ve, gracias. O sea, hasta puede uno perder su libertad. Puede perder la libertad, sí, hermano, porque es que esto está avanzadísimo. Vamos adelante. La oración, fíjense bien, la oración no se trata de un esfuerzo por arreglar o cambiar, ni juzgar, ni descartar en ningún lector. Al contrario, eres una posesión preciada. Bajo el titular Aseguranzas falsas, leemos: decir a su hijo o hija que Dios lo hará heterosexual. Decir a su hijo o hija que si ora suficiente o tiene suficiente fe, él o ella puede cambiar. Emocionarse demasiado por el esfuerzo de su hijo o hija de formar una relación heterosexual, especialmente cuando es dañina, no es sana. Mira bien lo que te está diciendo. No le des esperanzas falsas, no le digas que Dios lo puede hacer heterosexual, no le digas que si ora o que si tiene suficiente fe puede cambiar. Entonces quitemos Filipenses 4:13. Casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, incluya muchos jóvenes y adultos jóvenes adventistas que se identifican como LGBT, aman a Dios. ¿Qué dijo el Señor? Si me amáis y desean formar parte de su iglesia, nunca trate de convencer a un joven que él o ella no es un adventista a causa de su orientación sexual o su identidad de género. Esté abierto a sus intereses espirituales y fomente su identidad de fe. Intencionalmente inclúyalos en las actividades de la iglesia y de la escuela. Proteja, nada de intimidación, acoso, insultos, palabras anti-gay. Invierta, permita que los adultos jóvenes de 18 años de edad o mayores tengan la oportunidad de compartir sus historias y educar a otros, si desean hacerlo. Identifique los dones y talentos que Dios ha dado a los jóvenes LGBT y úselos en la iglesia y en la comunidad. Viajes misioneros, equipo de adoración, proyectos de servicio, etc. Ayúdelos a conectar esas experiencias con el llamado de Dios y su propósito para sus vidas. Ay, Dios mío, ya se siente el calor. Ay, hermano, que viene del cielo. No, esto está tremendo, hermano, de verdad. Entonces, a ver, ¿qué aprendimos hasta aquí? ¿Que Dios qué? Dios no los condena. ¿Qué más? No podemos advertirles que se arrepientan de su pecado. ¿Qué más? Para ellos es imposible vencer el pecado. ¿Qué más? No podemos impedirles ser miembros de la iglesia. ¿Así, hermanos? Así nacieron. ¿O más apostasía? Hermanos, ahora la sociedad, esto está en Señales de, esto ya no es del librillo ese, no, esto ya es un escrito inspirado. Señales de los tiempos, 21 de abril de 1890. Miren lo que la sierva del Señor escribió para esa fecha. Ahora la sociedad está en un estado de desmoralización. Esto madurará hasta que las naciones lleguen a estar tan corruptas y sin ley como lo fueron los habitantes del mundo antes del diluvio.
¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Porque como en los días de Noé. ¿No dijo así? ¿Y qué estamos mirando hoy, hermanos? Estamos igual. Entonces, preguntaríamos, ¿qué tan lejos estamos de la venida del Señor? Por donde quiera usted le mire, por donde quiera, hermanito, el Señor viene y viene. Se va muy rápido, ¿verdad? Ahora bien, el Ministerio Médico, página 237-238. Debe seguirse el ejemplo que Él dejó. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. Es que, hermanos, con esta enseñanza, ¿saben qué se está haciendo con el santuario celestial? A la basura. A la basura. A la basura. Porque entonces, ¿para qué el ministerio de Cristo? ¿Para qué? Señales de los tiempos, mayo 4, 1882. Este párrafo lo han visto también en el Camino a Cristo. Hermanos, tenemos dos opciones ante estas situaciones: o callarnos o levantar la voz. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde y lo condenen en sí mismos o en otros, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos y la conferencia caiga en apostasía. Hermanitos, cuando la sierva del Señor dijo que había riesgo en que se siguiera adelante o que se metiera la iglesia en la cuestión del tema de la ordenación de la mujer, no hablaba al azar. No hablaba al azar, hermanos. Ahora miramos la realidad. Ya no es algo que puede pasar. Esto es la realidad actual en el adventismo, y no solo en el adventismo, en muchas otras iglesias. ¿Por qué? Porque poco a poco se fueron metiendo y se fueron metiendo. Y ahora, hermanos, no tenemos a Ted Wilson, que fue a la ONU, dijo: apoyamos. Pues ahora, ¿cómo te zafas de eso? Si no mal recuerdo, es el quinto punto, hermanos, ayúdenme o corréjanme si estoy mal. Si no mal recuerdo, es el quinto punto. Yo creo que es el quinto o el 15 de la Agenda 2030, la cuestión de igualdad de género. Cuestión de igualdad de género. Lo tengo ahorita en otra presentación. Entonces, ya sabemos que la iglesia dijo: sí, apoyamos la Agenda 2030. Pues obviamente, si se metieron, pues apoyar es apoyar. Entonces, ¿cuál es la situación en la que se encuentra la iglesia? O apoyas la cuestión del mundo en la igualdad de género, o respetas la ley de Dios. Tristemente, hermanos, la corporación adventista, por menos de un plato de lentejas, se vendió. Y la ley de Dios no les importa más nada. Aunque digan lo contrario, ahí está la evidencia, hermano. Ahí está la evidencia, ahora por sí. Y hermano que me escuchas, no sé si lo traigo aquí, pero si no, te la puedo dar en un momento. Hay una cita de la sierva del Señor, en donde ella dice que así como el corazón distribuye la sangre a todo el cuerpo, dice: si esa sangre que el corazón distribuye está contaminada, ¿qué pasa con todo el organismo? Todo se contamina. Y ella usa esta figura para decir: así en Battle Creek, en ese momento, en la conferencia general en Battle Creek, dice: si lo que esta conferencia está distribuyendo está contaminado, ¿a quién afecta? A todo el cuerpo. No digas, hermano, eso es allá arriba, en mi iglesia no no, hermanito, no. Como verás, esto lleva años y años y va en aumento. Va en aumento. Y la iglesia adventista a nivel oficial no puede dar marcha atrás porque firmó. Porque se metió, nadie le obligó, se metió. Y no creo tampoco, perdón, hermano, en la inocencia de
diferencia, porque no creo que haya entrado a ojos cerrados. Ellos sabían muy bien lo que estaban filmando. Ellos debían de... Por supuesto, hermano. Porque no vayan a creer ellos que por inocente. No, que nos engañaron y que nos... No, por supuesto que no. Sabían perfectamente lo que se explicaba. Como supieron también perfectamente lo que era hacer una AR. Saben perfectamente. Pero eso, hermanos, a ellos no les importa. Ajá. Pues bien. Dice acá, ahora señales de los tiempos, 23 de julio de 1902. Para respaldar su argumento de que la ley de Dios debía ser cambiada, Satanás en su rebelión en el cielo trató de hallar algún defecto en la ley de Dios, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Luego, comenzó a insinuar dudas en cuanto a las leyes que gobernaban a los seres celestiales, leyes que él declaró eran arbitrarias y perjudiciales a los intereses del universo celestial y que era necesario ¿qué? A ver, dijo Satanás, la ley de Dios es ¿qué? Perjudicial para los intereses. Entonces, ahora en la realidad que estamos mirando, la ley de Dios, hermanos, la ley de Dios, ¿cómo resulta para estas personas? ¿En beneficio o en perjuicio? Perjudicial. Entonces, ¿qué dijo Satanás? ¿Es necesario qué? Cambiarlas. Y hermanos, allí tienes ahora que hay Biblias que han omitido los versículos que van en contra de estas prácticas y que pareciera que Dios acepta esas prácticas. Es que, hermanos, esto viene de una mente que tiene hermanos, experiencia. Dicen que sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? Tiene años, hermanos, en el engaño. Y él, miren desde el principio cuál ha sido su razonamiento. Primero, la ley de Dios es perjudicial. Por lo tanto, hay que cambiar. ¿Y qué estamos mirando? Cambios. Cambios, hermanos. Ahora miren, porque ya vimos que enseña ese librito. Ahora estoy poniendo el contrapeso de lo que dice ese librito con lo que dice el espíritu de profecía. Y ahí usted decide a quién le hace caso. ¿Sí? Los nombres de los que pecan y se niegan a arrepentirse no deben ser retenidos en los libros de la iglesia. Eso lo escribió la hermana White. Comentarios de la hermana White. ¿Sí? Carta 211 de 1902. Para que los santos no sean considerados como responsables de sus malas obras. ¿Por qué? Pues porque, hermano, si tú apoyas eso, eres igual de culpable. Los que siguen el camino de la transgresión deben ser visitados, trabajar a favor de ellos, y si aún rehúsan a arrepentirse, deben ser eliminados de la feligresía de la iglesia de acuerdo con las reglas establecidas en la palabra de Dios. Ese es el consejo inspirado. No se debe tener en la iglesia a los que insisten en no escuchar las admoniciones y advertencias dadas por los fieles mensajeros de Dios. Deben ser eliminados de la feligresía porque será como Acán en el campamento de Israel, engañados y engañadores. Después de leer el relato del pecado de Acán y su castigo, ¿quién puede pensar que la voluntad de Dios es que los que obran impíamente y se resisten a arrepentirse deben ser retenidos en la iglesia? Retenerlos será un insulto al Dios del cielo. Y no es homofobia, hermanos. Sencillamente es que la palabra de Dios no respalda tales prácticas. Como dijimos, desde una mesa, gente podrá decir, bueno, sí, ahora sí. Bueno, esto es de acuerdo a los hombres, pero no de acuerdo a la ley de Dios. Si desde una mesa, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, que la mujer, pueden desde una mesa hacerlo, pero eso no quiere decir que Dios ponga su rúbrica. No, y eso debe ser el ruido de la congregación. Pues bueno, ahí lo dice. Ahora más. Señales de los tiempos, 27 de mayo de 1880. Moisés representa a los que llaman al pecado por el nombre que le corresponde. No le andan ahí como que, bueno, mira, hermanito, es que, ¿cómo que te digo que no están de todo bien? No. Dice, Moisés
Representa a los que llaman al pecado por el nombre que le corresponde, a los que no dan lugar al pecado y al mal, sino que lo eliminan del medio de ellos. No podemos aborrecer demasiado al pecado con tal que no seamos controlados por sus sentimientos personales y egoístas. Si obramos desinteresadamente a favor de la salvación de las almas y suplicamos a favor de los que yerran y los que están ciegos a causa de sus propias transgresiones. Miren, hermanos, esto es lo que debiera publicar la conferencia. Esto es lo que debiera imprimir en un librito de más de 71 páginas. La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. Obrad fielmente con los que hacen mal, amonestad a toda alma que esté en peligro. No dejéis que nadie se engañe. Llamad al pecado por su nombre. Declarad lo que Dios ha dicho respecto a la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica y su acción queda ratificada en el cielo. Deseo a todas las gentes, página 746. Pero qué diferentes son en la práctica las cosas, hermanos. Ahora bien, la revista Spectrum publica esto. Miren, habitación para todos. La Unión, ¿dónde? Suecia. Emite declaración sobre personas. ¿Quién ahora? Nos vamos de los Estados Unidos, de la Unión del Norte de los Estados Unidos. ¿Ahora dónde nos vamos? Hacia Europa. ¿Sí? Dice, la Unión Sueca emite declaración sobre personas LGBT. ¿Qué declaró? La Unión Sueca de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha creado un documento sobre las personas LGBT y la importancia de cuidar a todas las personas con amor, independientemente de su orientación o identidad sexual, titulado Habitación para Todos. Fue creado por el Comité Ejecutivo del Sindicato con la ayuda de un grupo de estudio y aprobado el 12 de mayo del 2019. El trabajo ha estado marcado por la oración y las charlas sinceras. Hemos entrevistado a representantes de la comunidad LGBTQ, sobre sus experiencias y aspiraciones en relación con la iglesia e involucró a los pastores de la comunidad y trabajadores bíblicos para que, etc. Entonces, ¿esto es nada más en una zona? No. ¿Es un lunarcito nada más dentro del adventismo? No, hermanos. Este cáncer ya hizo metástasis. El trabajo para las pautas descritas en este documento comenzó por primera vez en la sesión de la Unión de 2017, cuando se encargó al Comité Ejecutivo que brindara información y orientación a las iglesias sobre cómo satisfacer las necesidades de los miembros LGBTQ. El grupo de estudio fue designado en el otoño 2018. Se ha reunido en los últimos meses. El grupo de estudio estaba formado por Rainer Rafa, este también estaba entre aquella lista que vimos, convocante, secretario ejecutivo del sindicato, estos todos estaban allí, todos estos. Bueno, según el documento, el grupo de estudio basó su trabajo en la Biblia. Se pusieron a leer la Biblia, vamos a ver qué conclusión, ya que leyeron la Biblia, ¿a qué conclusión llegaron? Revisó las diversas declaraciones y estudios realizados por la iglesia y organizaciones relacionadas con la iglesia con respecto a las personas LGBT más. Entrevistó, ¿a cuántas? A 5 personas. A 5 personas que de diferente manera tienen experiencia personal con LGBTQ y que son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día o están asociados de alguna manera con ella. El Comité Ejecutivo no deseaba volver a examinar los puntos de vista teológicos de la Iglesia sobre la sexualidad. O sea, dijeron, ya lo que estudiaron otros, eso que la ley de eso no. Ahora vamos a este otro punto. El matrimonio, sino que buscaba equipar a las iglesias locales y a los miembros sobre cómo comprender y tratar mejor a los miembros. O sea, no estaban buscando qué dice la Biblia sobre el pecado, no, estaban buscando cómo les podemos decir que sí.
El documento de 5 páginas analiza los desafíos que enfrentan las personas LGBT y afirma que muchas personas LGBT han aprendido a vivir con un sentimiento de exclusión desde una edad temprana, lo que les dificulta creer que la iglesia realmente las acoge y las acepta. El documento continúa. La iglesia adventista del séptimo día en Suecia ha fracasado, fíjense bien, miren cómo se pronuncia. Ahora hasta se sale la iglesia a pedir perdón por lo que no se le. Miren, la iglesia adventista del séptimo día en Suecia ha fracasado en su relación con las personas LGBT y no ha promovido la confianza ni creado las condiciones para un diálogo constructivo durante mucho tiempo. La iglesia ha tenido dificultades para reconocer y gestionar la complejidad del tema LGBT. Aunque la iglesia tiene explicaciones teológicas claras sobre la sexualidad y el matrimonio, muchas veces estas carecen de orientación para el cuidado pastoral y espiritual de las congregaciones. Esa falta de conocimiento y perspicacia significa que los miembros empleados a menudo fallan en su respuesta a las personas LGBTQ. Hay falta de claridad sobre conceptos y fenómenos. Muchas veces se confunden las definiciones de términos como orientación sexual, identidad de género y práctica sexual, lo que puede conducir a la condena de las personas LGBTQ únicamente por su orientación sexual. En una sección titulada ¿Qué queremos lograr?, el documento afirma: queremos superar tanto obstáculos como sea posible para que la iglesia pueda convertirse en un lugar seguro donde todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan conocer a Dios y crecer como sus discípulos. Sí, hermanos. En el documento se incluyen 11 afirmaciones que queremos afirmar. Queremos afirmar que Dios ama a todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. No aprobamos señalar a ningún grupo para el desprecio y la burla, y mucho menos para el abuso. Con justa razón entendemos por qué Abor y por qué Bacho, pero no, de eso no. Porque ellos ya tienen una postura definida. Queremos afirmar a todos aquellos que han experimentado lesiones o tratos sin amor en la comunidad de la iglesia debido a su orientación sexual o identidad de género. Queremos expresar nuestro dolor y pedir perdón cuando esto haya sucedido. Perdón, Señor, porque alguna vez levantamos la santa ley de Dios y dijimos que debía cumplirse. Pedimos perdón al mundo, ya no más. Ya no más. Ay, hermanos. Queremos afirmar la enseñanza bíblica de que Dios creó a la humanidad y a su imagen, como hombre y mujer, que instituyó el matrimonio entre el hombre y la mujer como su voluntad original y ideal para relaciones sexuales. Al mismo tiempo, o sea, hasta aquí bien, pero al mismo tiempo queremos afirmar las necesidades de todas las personas de cercanía, compañerismo significativo y relaciones amorosas. O sea, hermanos, bla, 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 pero al final viola la ley de Dios. ¿Sí? Ay, hermano, miren, pues ya no los quiero cansar porque, ay, no sé qué me da el estómago, pero bueno, algo me da. Testimonios acerca de conducta sexual y adulterio y divorcio. ¿Qué escribe la Sierra del Señor? Página 211. Dice: como pueblo debemos levantarnos y ¿qué? Limpiar el campamento de Israel. Y limpiar el campamento de Israel. La licencia, las intimidades ilícitas y las prácticas no santificadas se están introduciendo en nuestro medio, ¿cómo? En gran medida. Y miren, y ministros que manejan las cosas sagradas son culpables de tales pecados. Además les pagas de tus diezmos. Codician a la mujer del prójimo, quebrantan el séptimo mandamiento. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Miren, en ese contexto y en ese entonces la hermana Juárez dijo: con todo esto corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída de Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan. ¿Qué tendría que decir la hermana White si hoy viera esto? Ah, pero no le diga esto a la... No, la iglesia adventista no es Babilonia, es el pueblo de Dios y siempre va a ser la niña de sus ojos y no digas nada. Ay, hermano. Ay, hermanos.
Entonces, ¿qué pues? ¿Para qué decir al mundo salir de Babilonia? Dile, quédate allí te vas a salvar. Ese es el mensaje hoy del adventismo, hermano. Y así se dice que se predica el mensaje de los 3 ángeles. Imposible, hermano, imposible, hermanito, que me escuchas. No se puede servir a 2 señores. No se puede, hermano. No creas a lo que te dice este hombre. No lo creas, hermano. Lee tu Biblia. Mira la evidencia. Mira lo que está pasando en esa corporación. Y consciente de lo que está sucediendo, hermano, decide, conscientemente decide si permanecerás allí. Pero si conscientemente, hermano, te das cuenta de lo que está sucediendo y decides salir, hermano, no temas, porque la causa es del Señor. Amén. Él llevará a su pueblo a feliz término, pero no un pueblo apóstata, no un pueblo que apapacha el pecado. No. Dios no puede estar allí. ¿Se acuerdan que leímos en la mañana que cuando Adán pecó, esa gloria que lo cubría, ¿qué pasó? La gloria, y decía el texto así: la gloria de Dios no podía cubrir más, no podía cubrir al pecador. Y entonces, con todo esto, ¿la gloria de Dios aún está con el adventista que defiende esto? No, hermanos, no, imposible. Muy bien, se llenan de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ay, hermano, pues ¿cómo le podemos llamar a todo esto? Quedaremos absueltos a menos que procedamos en forma decidida a curar los males existentes. Hermanos, es que no se trata de orientar a la iglesia para que acepte el pecado. Se trata de orientar al pecador para que conozca a su Salvador, que lo puede capacitar para vencer el pecado. Amén. Porque cuando hablamos de la justicia impartida, hablamos de eso, que Él nos capacita para vencer el pecado, que por nosotros mismos efectivamente no podemos vencer, pero que Él nos capacita. Y decir que no es posible es decir, Cristo no tiene poder para vencer el pecado. Y eso es una gran mentira, porque tan lo tuvo que resucitó, que ascendió, que ministra hoy día por nosotros en el santuario y que está por venir. Sí. Muy bien. Quiero entonces, por último, no quisiera desaprovechar porque quiero que vean esto. Quiero que vean esto, hermanos. Esto es lo que hoy se le está enseñando a la iglesia. ¿Cómo no va a tener la iglesia este concepto? Si esto es lo que le están enseñando aquellos hombres que la iglesia considera sus guías espirituales. Escuchen. Cristo es Dios encarnado. Cristo se rebajó al nivel humano. El cuerpo de Cristo estuvo bajo las mismas influencias que nosotros vivimos, aunque su naturaleza era la naturaleza de Adán. Cristo vino con la naturaleza de Adán. En teología llamamos eso de prelapsariano. Lapso es caída. Llamamos de prelapsariano. Cristo es el segundo Adán. Vino con la naturaleza de Adán para mostrar que Adán pudiera haber vivido sin pecado. Hoy día es muy común encontrar gente diciendo que Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa. Y porque Cristo pudo vivir una vida sin pecado, usted y yo podemos aquí vivir una vida sin pecado, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros viviremos una vida perfecta cuando Cristo venga y lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad. Nosotros no creemos en la perfección o en la última generación sin pecado, no creemos en eso. La Biblia no enseña eso. ¿No enseña eso la Biblia, hermanos? ¿Quién es? Alejandro Bullón.
Pues sí, ¿no? Como decimos en México, hijo de tigre pitito. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora, hermano? Ahora entiendes por qué todo esto es una telaraña, hermano. Los teólogos le enseñan a la iglesia, no puedes vencer el pecado. Es una mentira, nosotros no creemos eso no es bíblico. Y luego, otros acá dicen, pues como no podemos vencer el pecado, como todos hacemos pecadores, entonces, aquellas inclinaciones, aquello que tiene que ver con estas cuestiones, hasta que el Señor venga, te va a dar por. Tremenda sorpresa, hermanos, porque cuando el Señor venga, lo dice la hermana Guay en el libro Maranatha, Él no viene a quitar las deficiencias del carácter, que no se va a dar. Así que, apreciados hermanos, lo que hemos estudiado hasta aquí nos muestra dónde está parado el mundo cristiano hoy día. Que esta idea no solo se ha impregnado en los metodistas, en los bautistas, en los episcopales, también tristemente, pero con mucho cariño, la agarraron los adventistas, ¿sí? Y le impulsan, y cada vez más descarado y abiertamente. Y cuando tú levantes la voz, hermano, debes de saber que aunque seas anciano, aunque seas lo que seas, la corporación ya tomó su postura. Cuando yo miraba todo esto, cuando escucho declaraciones como estas, dije, no entiendo. A mí por menos me dijeron disidente y estos los aplauden. No entiendo, hermanos. Pero saben, hermanitos, para aquellos que nos miran y que están atravesando, porque muchos hermanos en otros países y en México mismo están atravesando por esa situación en la que se están viendo presionados por estar levantando y denunciando los errores que se están cometiendo dentro. No permitas, hermano, no permitas que nadie manipule tu conciencia y que te vendan la idea de que si no estás metido en esas cuatro paredes no te salvas. Eso es teología católica. Porque para nuestro perdón, para nuestra redención, para nuestra justificación, tenemos un santuario en el cielo. Amén. Y tenemos a un sumo sacerdote que no se compra, que no se vende, que no se corrompe y que al pecado lo llama pecado. Si tú verdaderamente tienes celo por ser un adventista del séptimo día, es hora pues entonces que levantes la voz, decidas qué harás, porque este mensaje, hermanos, requiere gente que tenga el valor para levantarse e ir incluso contra la corriente. Pero si quieres tu confort, bueno, permanece donde estás. Hermanos, sé que esta información pues no es algo que nos deja así como muy contentos, ¿verdad? Es triste, aun cuando no estamos más allí dentro, pero es triste. ¿Por qué? Porque conocemos gente allí, porque tenemos quizá toda la familia allí. Yo tengo el pesar en el corazón de que mucha gente que conoció el mensaje, que más bien que conoció el adventismo, que se bautizó, todavía están allí. Y aun cuando nosotros luego, bueno, ya no estamos más allí, pero hay hermanos que ahí están todavía. ¿Sí? Y obviamente, hermanos, es solo el Señor el que convence de pecar. El Señor sabe en qué momento, cómo, de qué manera obra en cada corazón. Pero a los que ahora están acá y que están tratando de impulsar, de llevar adelante este mensaje, estas son las situaciones, hermanos, a las que nos tenemos que estar enfrentando en este mundo que nos toca. Solamente, hermanos, una cosa es segura. Solamente una cosa es segura. Que solamente en el Señor estamos a salvo. Amén. Solamente. No confiar en los hombres, porque maldito el hombre que puede confiar en el hombre. ¿Sí? Más bien sigamos el consejo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que lo que hemos estudiado en este día pueda ser entendido y tomado en su justo lugar
en su contexto, porque realmente, hermanos, es una situación grave que está sucediendo. No sé, hermanitos, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, hermanos, a lo que hemos mencionado acá. Porque hasta sin palabras nos quedamos. Ciertamente estos grupos o estas situaciones se han venido dando. No sé, yo creo que muchos de ustedes conocen el ministerio del hermano Julio de Escapuzalco. La situación con ellos era de que cuando ellos eran grupo dominical, hermanito, ¿podrá pasar acá? ¿Saben por quién estaba auspiciado? Por un homosexual. Él era empresario. Él pagaba todo lo que se necesitaba para el grupo, música, salones, salidas, lo que fuera, él ponía todo. Cuando nosotros empezamos a conocer a este hermano, lo llevó al grupo cuando nos reuníamos acá en La Perla, y él quería también tomar esa posesión de poder cubrir todos los gastos de renta, todo lo que nosotros gastábamos, y que él lo cubría. Y desgraciadamente, ¿sí?, para él, nosotros no aceptamos, ¿sí?, porque fue una propuesta que nos hizo, y desgraciadamente no sé qué haya pasado con este grupo, no sé cómo están los Escapuzalco, pero aún él todavía seguía por ahí interviniendo, y él era homosexual, vivía orgías tremendas, ¿sí?, y no sé qué pasó. Pero sí, a nosotros nos llegó esa propuesta, porque él aceptó cuando se les predicó lo del Argentino, pero nunca cambió. ¿Sí? Y es un testimonio que a mí me consta, porque a mí me llegó, ¿sí?, esa petición. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanitos? Hasta sin palabras nos quedamos, hermanos. Yo también cuando leí la información no la podía creer, hermanos, pero bueno, la pude corroborar, y pues tristemente sí. Hermanos, vamos a concluir aquí. Queremos agradecerles a los hermanitos que nos han estado siguiendo en línea, que nos han estado acompañando durante este día. Queremos enviarles un saludo a todos ustedes, y quizá, hermanos, dentro de la presentación falta mucha información, porque obviamente hay mucha más información, pero pues ya saben, luego los tiempos a veces nos apremian. Pero un saludo, hermanos, que el Señor les bendiga donde quiera ustedes se encuentren. Reciban un saludo de los hermanos acá en Oquitlán Izcalli, ¿sí? Y hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, ¿les parece bien para concluir? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, en este momento, al haber estudiado lo que nos ha ocupado durante este día, tenemos sentimientos encontrados, Padre, usted lo sabe. Por un lado sentimos tristeza por la gente que conocemos, que no se percata de la situación que se está viviendo en la actualidad en las muchas iglesias que se dicen cristianas. Pero por otro lado, Señor, sentimos gozo también de saber que esto no es más que el cumplimiento de señales que se nos habían anticipado en cumplimiento a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, entendemos que la lucha es dura, que es difícil, que no es una lucha contra sangre ni carne. Lo entendemos, Padre, y sabemos que humanamente no estamos capacitados. Sabemos, Señor, que para enfrentar esta lucha, solamente con usted por delante en esa batalla, Señor, podríamos tener una esperanza. Por lo tanto, Padre Santo, le rogamos, tome nuestras vidas y permítanos, Señor, esa capacidad de discernimiento para darnos cuenta cuando el engaño se nos está presentando aún de manera sutil. Permita, Padre, que su pueblo pueda ser entendido y que hombres y mujeres que hoy están dubitativos acerca de su estadía puedan ser tocados por su Santo Espíritu para decidir por usted, Padre. Amén.
Señor, donde quiera este mensaje pueda llegar, te sabe, Señor, a los oídos que lo ha de presentar. No permita, Señor, que en aquella gente se pueda causar la impresión de que es una cuestión de rencor, de resentimiento. No, Señor. Que puedan ellos entender que su palabra sanciona el quebrantamiento de su ley como pecado. Y que su palabra también nos afirma que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, Señor, le queremos rogar para que nos capacite, no solo para enseñar a otros, sino para vivir en nuestras vidas una vida que pueda dar testimonio a otros acerca de cómo usted capacita al hombre para guardar su santa ley. Cuántas cosas quisiéramos rogarle, Señor, más usted conoce de qué tenemos necesidad. Esto que agradecemos y esto que pedimos, lo hacemos no porque en nosotros haya algún buen mérito. No, Padre, rogamos y agradecemos todo anteponiendo el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Amén.